traído el número de muestras del lote, hemos comprobado en la esquina aquella, a 5 metros de aquí, y hacemos un mapa de puntos de comprobación. Se han hecho 17 comprobaciones en toda la pared y no nos ha resultado hueco ninguno. O nos ha resultado hueco uno, hemos comprobado alrededor y no ha dado... ¿Me comprenden? Y no hace falta que nosotros nos convirtamos en acróbatas de circo, ni que generemos allí un andamio cuyo importe no es proporcionado, pero tenemos que buscar esos recursos para proteger nuestra responsabilidad. Desde luego, no sé aquí, pero en Europa, en los últimos años especialmente, y mucho más con toda la crisis inmobiliaria que ha habido y la posibilidad de comprar edificios para capitales extranjeros en condiciones económicas muy favorables, se han desatado un tipo de encargos que son los informes sobre el estado del edificio, no porque haya daños ni haya nada, sino porque yo, para hacer una inversión, quiero saber cómo está el edificio. Fíjense ustedes, el arquitecto que se enfrente a ese informe, el papelón que tiene encima, porque ese sí que puede estar seguro de que el inversor, con toda la potencia que tiene el capital inversor, va a ir a degüello si hubiese algún problema, y va a pretender que el problema lo pague el arquitecto o su aseguradora. Pero a ver, ¿qué aseguradora protege a un arquitecto que ha hecho un informe sobre el estado de un edificio de los daños de un error en la percepción? ¿Me comprenden? Entonces, esos encargos allí se han producido muchísimos y se están produciendo hoy. Se están produciendo. Y aquí ustedes los pueden tener en cualquier motivo, en cualquier momento y por cualquier motivo, ¿no? Les digo esto porque los medios auxiliares muchas veces pues son costosos. Miren ustedes, si yo tengo que comprobar, hace poco me ha pasado en un edificio en el que yo era el arquitecto que estaba llevando adelante las reparaciones. Y ahora, llevando adelante un conjunto de reparaciones, había hecho una inspección técnica hace 5 años sobre el edificio, que había resultado positiva, salvo en algunos aspectos. Y ahora resulta que 5 años más tarde de haber hecho esas actuaciones y demás, se cae un elemento, me lo ha recordado esa fotografía, de una cornisa de aproximadamente pues 15 metros de altura, una cuarta planta, pero alta. Gracias a Dios pues se cayó, no tuvo ningún impacto, pero ahora viene un propietario responsable que por lo menos me avisa, ¿no? Dice, oye, que se ha caído esto, vamos a ver qué pasa. Pues claro, no hay más remedio que encargar a una empresa de trabajos verticales que se descuelgue. No me voy a descolgar yo, pues no tengo esas habilidades, ya me gustaría, no tengo, y que se descuelgue y que las compruebe una a una, y que las compruebe con las condiciones que yo le he dado en una carta de recomendación. Y de esas se notó que había sueltas 2 o 3 más que se desmontaron y con unos adhesivos adecuados se repusieron y unos taladros, unos adhesivos y unos taladros. Yo prescribí la reparación y ellos la hicieron, ¿no? Y la empresa por lo menos consta como la responsable de la actuación. Evidentemente, si mañana se cae otra y Dios no lo quiera, hay una desgracia, el que tiene el problema soy yo. Pero hombre, no me va a ver el juez con la misma cara si ha visto la forma en la que he actuado y está documentada, que se ha pensado que yo soy una persona temeraria que se toma esto de la responsabilidad técnica como si fuese dar un paseo. ¿Me comprenden? Nosotros, todos los que actuemos sobre edificios, vamos a tener siempre una situación de responsabilidad muy parecida. Ténganlo ustedes seguro, ¿eh? Bien. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Les repito la pregunta de su compañera. Me pregunta qué validez de tiempo tienen los informes. Verá, en la parte, cuando estuvimos viendo la redacción del informe final, no me detuve en una recomendación que tiene el protocolo expresa. El protocolo les dice que cuando hagan el informe, ustedes mismos añadan en el informe la limitación temporal. Que más que una limitación temporal, es decir, bueno, este informe vale por 2 años, es una limitación respecto al cambio de circunstancias en el edificio. Entonces, en el propio protocolo hay un conjunto de recomendaciones, que yo les repito encantado, y que se las amplío.
Una de las recomendaciones que ustedes tienen que hacer a la hora de dictar un informe es las que tienen que ver con cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de transformación. O, por ejemplo, las que tienen que ver con un proceso sísmico. Mire usted, se ha producido un terremoto que no ha tenido ninguna gravedad. Terremotos en las ciudades de actividad sísmica, como por ejemplo son Granada o cierta parte de la costa andaluza, se producen todos los años 5 o 6. Oye, no tienen impacto para las construcciones en su conjunto, pero pueden tener impacto para elementos de este orden. Entonces, mire usted, si se han producido 2 terremotos este año de escala 4, yo ya no soy responsable de que no se desprenda un elemento de esos. Esas limitaciones las tiene usted que imponer. Y, por supuesto, todas las que tienen que ver con las limitaciones respecto al uso y las que tienen que ver con las obligaciones de mantenimiento. Entonces, usted, en un edificio como ese, un edificio que tiene 300 años aproximadamente, ese puede tener 250 años, con 200 años, 250 o actuaciones sucesivas, usted puede decir que hay que realizar operaciones de revisión y mantenimiento de los elementos de plementería todos los años. ¿Está? Que es, por ejemplo, lo que hubiera estado muy bien que yo hubiera recogido en mi informe, que cada 3 años se tenían que revisar, con lo que esta caída habría estado ya fuera de mi responsabilidad. Y no lo hice. Lo hice el informe era positivo, no hice esa advertencia. Porque claro que cuando hicimos el informe comprobamos que estaban adheridos las cornisas en general y demás. ¿Me explico? Luego, forma parte del informe final la determinación de las condiciones que limitan la validez del mismo. Una pregunta muy interesante. Bien, cualquier interrupción, por favor, sobre la marcha. Decíamos que después de las actuaciones previas venía ya la entrada en los procesos de reparación que pasan en una primera parte por la preparación de la zona de trabajo, preparación del soporte. Verán ustedes, la preparación del soporte, como saben ustedes, es una cuestión fundamental en la que, y aquí sí les llamo la atención, igual que les insisto en que se encomienden a la patente para la elección de cualquier producto y la aplicación del mismo, todas las patentes se insisten en que el soporte estará adecuadamente preparado con su intervención técnica. Ninguna patente se hace responsable de reconocer el estado del soporte. Si estuviéramos hablando de una construcción en Buenos Aires, de una nueva planta, donde se van a aplicar no sé cuántos miles y miles y miles de metros cuadrados de un revestimiento, le aseguro que el vendedor del revestimiento viene a la obra y se preocupa con el arquitecto de recomendar a sus aplicadores el estado adecuado del soporte, nivel de secado, etcétera. Pero salvo ese tipo de obras en las que le merece la pena a la patente, por evitarse complicaciones, venir allí, nadie va a preocuparse de que el soporte esté o no en condiciones adecuadas. Luego eso es tarea de ustedes. La preparación del soporte tiene siempre una primera parte y evidente que es retirar todo lo que está suelto, y otra que es la limpieza. Por favor, las limpiezas con agua, úsenlas solo en situaciones donde efectivamente tengan garantía de disponer del tiempo suficiente para el secado. Porque las limpiezas con agua introducen una cantidad de agua en las componentes que, primero, puede tener ya efectos perjudiciales por sí mismo y que, aunque no fuese el caso, exigen tiempos de secado mucho más altos del que normalmente estamos dispuestos a conceder. Las otras limpiezas, las que tienen que ver con chorro de arena o con cepillo, pues es distinto. Y luego, no se olviden de que una limpieza con cepillo genera, a su vez, depósitos de polvo, que tienen que ser limpiados también con cepillo, pero claro, con un cepillo ya más suave o con aire. Entonces, sean cuidadosos con esto porque nadie se va a hacer responsable del estado del soporte, salvo ustedes. Bien, aquí está resumido básicamente esas cuestiones, algunas recomendaciones concretas respecto a las presiones adecuadas, tanto para los usos de agua como para los de arena. Bien, vamos a ver aquí un poco la secuencia de actuaciones que podemos llevar adelante para una reparación de este tipo, en este caso por vendas. Aquí
de forma inadecuada, según reconoce el propio autor, que no soy yo, de la reparación, por eso me permito decirlo, porque no soy yo y porque lo reconoce él mismo, se usó el chorro de arena, el chorro de agua. El chorro de agua nos dio unos tiempos de espera para poder actuar en el soporte que que fueron inoportunos, simplemente. ¿De acuerdo? Bien. Bien, a ver si me acostumbro al pulso de esto. Bien, las actuaciones ahí consistieron básicamente en preparar el soporte con un picado, un chorreado, se sanearon los bordes de las fisuras, se abrieron las fisuras, a veces las fisuras hay que abrirlas para que efectivamente se puedan sellar y para poderlas limpiar, porque a veces tenemos las fisuras, y se aplica primero un adhesivo polimérico y luego sobre eso una pintura. A veces tenemos la posibilidad de aplicar vendas con muy pocos espesores de reposición, entonces ahí volvemos a estar en manos de una patente, con qué espesor es necesario para aplicar y con qué producto para aplicar la venda. Normalmente las vendas exigen primero la aplicación de una imprimación, una primera capa, en un tiempo determinado la aplicación de la venda y luego una capa segunda, normalmente ya de un material que tiene resistencia y comportamiento de acabado. Les insisto en que hagan lo posible por comprar o por prescribir un paquete completo. A veces tenemos la dificultad de que el fabricante de los productos plásticos, de soporte y demás, no fabrican productos poliméricos, de vendas, etcétera. Y tiene usted necesariamente que compaginar soluciones o materiales de dos fabricantes. Si esa es la situación, pues haga usted un esfuerzo por conseguir que la compatibilidad de los dos materiales se la certifique el fabricante del mayor de ellos. Es decir, normalmente, por ejemplo, el fabricante de los productos de adherencia es la patente más fuerte que el fabricante del material de la venda. Pues haga lo posible por conseguir que el fabricante de los productos de adherencia le certifique la compatibilidad de sus productos con el material de la venda. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, aquí vemos un poco el proceso de trabajo y el resultado final. Esta es otra actuación. Aquí sí tenemos la fisura que se produce con frecuencia por dilatación de los contrapisos. Los contrapisos, cuando no tienen un material blando de junta entre la formación de las pendientes en la cubierta, los contrapisos de cubierta, o formación de pendiente lo llamamos allí en España, con los pretiles, las dilataciones de esas formaciones de pendiente empujan a los pretiles y los desplazan, a veces gravemente y otras veces de forma muy ligera, como aquí. Entonces, bueno, cuando la actuación o el desplazamiento es ligero, las actuaciones de reparación también pueden ser mucho más sencillas. Entonces, pues vamos a actuaciones de repaso, apertura de la junta, sellado. Normalmente es recomendable, en una situación como esa, donde se va a volver a producir, disponer de un elemento de venda que garantice que en los procesos sucesivos los posibles movimientos no produzcan la rotura del revestimiento. Como no hay una reposición, a veces lo único que tenemos es que dilata el material del contrapiso. Dilata el material, produce el desplazamiento del pretil, pero cuando recupera el contrapiso, ya el pretil se queda donde estaba. Pues ahí ya tenemos una situación estable. Si tenemos una situación estable, podemos reparar sabiendo que ahí ya hay estabilidad. Por supuesto, si ustedes tienen recursos y ven la oportunidad de abrir el contrapiso, generar una junta, pues háganlo. Pero normalmente esa situación es solo necesaria cuando el impacto de la dilatación es muy grande y produce desplazamientos de varios centímetros en el pretil. Entonces, en ese caso sí conviene entrar en el contrapiso y generar una junta elástica, poniendo un material blando, un poliestireno extruido, entre el contrapiso y el pretil. ¿Me siguen? Para cualquier duda, por favor, no olviden en repararme. Bien, otras actuaciones que un edificio que tiene un cierto, además de estar catalogado, pues tiene un cierto valor patrimonial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese edificio?
con esa fisura? Un edificio puede tener 250 años, ¿qué hacemos? Verán ustedes, con esa fisura es evidente que lo que menos afecta a la imagen del edificio es el sellado. Es una fisura que tiene poca entidad, en principio, que no implica la fragilidad mecánica del edificio en el comportamiento global y que, hombre, que tampoco podemos dejarla ahí para que se convierta en una vía de deterioro, de infiltración de agua, de rotura y de envejecimiento. Entonces, dentro de los mecanismos de sellado, pues tenemos mecanismos a presión que pasan, algunos de ellos por sellar con un material de fraguado rápido el borde que luego vamos a retirar e introducir, una vez que hemos hecho la contención de los bordes, introducir por presión en todo el espesor de la fábrica un adhesivo, un ligante. Ese adhesivo recupera razonablemente la continuidad mecánica y luego, eso sí, retiramos el material de los bordes y producimos ya un material estético. O bien, desde inicio, sellamos en los bordes con un material con características estéticas de color adecuadas, que no es un material normalmente ligante mecánicamente, y una vez contenidos los bordes, hemos encofrado las vías de escape, podemos introducir con inyección a presión un ligante dentro de la junta. ¿De acuerdo? ¿Voy demasiado lento? ¿Les estoy resultando pesado en algo? Bueno, si ustedes me ven lento, me dicen que agilice un poco más. Y bien, no quería dejar de trasladarles en este empeño por presentar soluciones prácticas y no reflexiones generales sobre la diagnosis, algunas herramientas para el grapado de fábricas. Yo soy consciente de que el grapado de fábricas no es una opción razonable para edificios de construcción convencional, que son los edificios que ocupan la ciudad de Mar del Plata. Los grapados de fábricas serían una solución adecuada para edificios en los que las fábricas tienen una misión resistente. Es decir, son paredes maestras que soportan forjados y que, por tanto, serán soluciones que ustedes encuentren quizá en una parte del caserío, pues de 2 plantas de altura, en las que a lo mejor tengan ustedes que actuar. Entonces, conocida esa evidencia, esas limitaciones, sí les quiero trasladar sobre el grapado algunas recomendaciones que les ayuden, por un lado, a prescribirlo y, por otra parte, a calcularlo y, en último término, a justificarlo adecuadamente. Bien, las operaciones de grapado pasan, hay distintas opciones, pero una de las más frecuentes es la que tiene que ver con un cajeado completo que permite colocar, utilizando los productos adhesivos pertinentes, colocar la grapa. Desde luego, la ventaja que nos ofrece hoy la industria química es la de disponer de extraordinarios productos por sus capacidades adhesivas, de protección de los metales y de compatibilidad y elasticidad con los materiales de soporte. Esos materiales no estaban disponibles hace 25 o 30 años y los grapados se tenían que hacer utilizando simplemente los morteros de cal o mixtos, cal y cemento, de los que se disponía. Entonces, en principio, la forma de actuar, pues como resulta evidente, es la de sanear, limpiar el soporte, generar los cajeados, hacer una primera, digamos, presentación de las grapas, comprobar las dimensiones del cajeado y la utilidad. Las grapas que se utilicen deben tener las protecciones suficientes para que no se conviertan por sí mismas y de entrada en una vía de generación, sobre todo de óxido. Y el resultado final de aplicación del revestido. Tengo aquí, tiene que estar aquí en la presentación, la he visto antes, una tablita con una sencilla secuencia de cálculo para determinar
el número de grapas y el espesor, en función de una ligera estimación de las acciones sobre la fábrica. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo cuando veamos ahora alguna estabilización de fábricas que se produce en condiciones no como esta, que ya son fábricas estables de las que queremos recomponer la unidad mecánica, por usar la palabra recomponer. Habría mucho que hablar de esto, pero bueno, ¿de acuerdo? Bien, esta es una situación singular en la que intervino el profesor Huete, en la que se produce, fíjense ustedes, una rotura. Esta sí fue por la ejecución de unas obras subterráneas para el metro. Entonces se produjeron muchas roturas. Cuando aquello se ejecutó, todos los edificios de la calle se rompieron, cada uno de su forma. Y ahora, ahí sí que es verdad que lo único que había era decir, una vez que se ha terminado la obra, todo debe estar estable. Si se comprobaban que las fisuras estaban estables, ya lo de menos era buscar las causas concretas. Porque claro, las actuaciones de metro implican vibraciones, movimientos de tierras, cambio de nivel freático, cada una es distinta. Lo más importante es saber que están estables. Y si están estables, ir lesión por lesión, procurando la recomposición de la unidad mecánica. ¿De acuerdo? No hay otra solución. Sí les advierto mucho, les hago advertencia de que mientras que en las fábricas, que es lo que estamos viendo hoy, resultan visibles todas las lesiones, en los forjados no resultan visibles y pueden haberse producido. Entonces, es un mundo aparte cuando un edificio esté lesionado por una acción tan fácilmente identificable como un terremoto o como una acción de metro. Lo que resulta visible, perfecto, resulta visible. Y lo que no, ¿qué hay que hacer? Pues catearlo. Hay que investigarlo y hay que comprobar que efectivamente los elementos de vigas no tienen roturas, porque nosotros podemos tener un forjado con un falso techo magnífico en el que esas vibraciones hayan producido una rotura de una viga, que hoy no está produciendo deformaciones y que se va a romper o a deformar dentro de 6 meses, dentro de 8, cuando sea. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, la solución que se adopta, es la de taladrar desde este plano hacia adentro e introducir unas varillas de fibra de vidrio con un adhesivo, como una especie, pues, de conectores mecánicos. ¿Recompone eso la unidad de la fábrica? Relativamente. La verdad es que parece que nos deja un poco más tranquilos. Hombre, como es una fábrica que normalmente trabaja bajo cargas verticales y no tenemos fractura en ese trabajo bajo cargas verticales, pues por eso no estamos preocupados. Porque esta fisura, esta rotura, es compatible con que la fábrica siga haciendo su trabajo de traslado de las cargas al suelo. ¿Me explico? Pues por eso no hay que agobiarse. Bueno, garantizada la estabilidad, entonces la colocación de esos conectores de fibra de vidrio, podrían ser también metálicos, de esos conectores de fibra de vidrio o metálicos, nos garantiza que hay una cierta recomposición de la unidad constructiva para otros esfuerzos que no son los del trabajo vertical, para esfuerzos horizontales, para pequeñas para cuestiones térmicas, ¿de acuerdo? Bien, este es un ejemplo exagerado de disgregación de los materiales. Teníamos la posibilidad de que se nos disgregue el material de la fábrica, el ladrillo o el bloque, o que se disgreguen los morteros. En este caso hay disgregación de ambos, porque se trata de una fábrica muy descuidada y muy antigua que ha soportado humedades capilares durante muchos años. Entonces, como ustedes saben, las humedades capilares producen en la cristalización la rotura de los materiales, sobre todo en procesos reiterados sin mantenimiento, ¿no? Bien, recomendaciones para la reconstrucción, para, digamos, la recomposición o la actuación en fábricas
que estén deterioradas, pues quizá la más recomendable pasa por el refuerzo superficial en una o en las dos caras. ¿De acuerdo? Evidentemente, todo depende del impacto que haya tenido ese deterioro. Si yo me encuentro realmente con que hay falta de resistencia mecánica de los morteros en todo el espesor, pues tengo que ser consciente de que, de que la fábrica está agotada con presión. Si ese es el caso, pues tengo que sustituir la fábrica entera. Hay dos formas de sustituir la fábrica en términos mecánicos. Una, que es producir su efectiva destrucción, que tiene todos los problemas de qué hacer con el sistema de pesos que hoy por hoy se soportan, y otra que es mucho más sencilla, que es recomponer con refuerzos que tengan capacidad de asumir más o menos el 75% de las cargas que está soportando el sistema. Porque es cierto que una vez que es reforzada, la parte que queda de la fábrica mejora en su comportamiento y tiene capacidad de asumir más carga de la que estaba soportando. Es decir, la palabra es la confinación, es la palabra. La confinación a través del refuerzo que se hace de los materiales preexistentes mejoran la capacidad mecánica de comportamiento. ¿De acuerdo? Un poco el ejemplo que tienen ustedes cuando las arenas son el suelo en el que están ustedes cimentando. La arena es un buen suelo para cimentar, siempre que esté confinado. Pues este efecto que se produce con un material disgregado que sea de origen mineral, ¿no? ¿Cómo hace el anclaje con forma de Z ahí de la malla? Ahí en el tercer punto tenés, una vez limpiado con aire, incorporar anclaje. Sí,